Tens o melhor e o pior de mim. Accidentes viales en Rosario con muertes, con tragedias, hay muchas. Probablemente más fresco en la memoria de todos esté el caso Pira, de Oroño y Salta, del joven que arrolló a dos chicas y que conmocionó a la ciudad. Y a partir de ahí, muchísimos reclamos, pedidos de justicia. El caso Pira que quedó impune, ¿no? Porque jamás se lo volvió a encontrar, se fugó este chico. Y después otros. Entre estos otros estamos con las mamás de Facu y Emi, porque son más conocidas así, en un accidente donde la mamá de uno de los chicos, del que conducía, era policía y fraguó elementos de prueba, actas. A partir de ahí comienza todo este reclamo que termina con una condena. Una condena, si se quiere, ejemplar para algunas cosas, porque desde aquel caso Pira hasta hoy se han ido incrementando las condenas por accidentes viales y accidentes viales con muertes, ¿no? Donde hay imprudencia y consumo de alcohol. Sí, en su mayoría. Después de la condena todavía queda una instancia de apelación, pero prefiero escucharlas a ustedes, saber por qué es esta condena y cómo fue todo el proceso de ustedes de reclamo, porque, digamos, en un principio como que era un accidente de tránsito y nada más. Fue un derrotero de 4 años y medio, lo iniciamos con una denuncia en fiscalía y en asuntos internos. Contame concreto, ¿dónde fue el accidente y qué es lo que se fraguó? Bueno, Por lo cual ustedes tuvieron que empezar a buscar exacto. para tener pruebas. El accidente fue en Pellegrini, Provincias Unidas. Nosotros cuando llegamos al lugar del siniestro, porque no, para nosotros es un siniestro, bueno, nos encontramos con el panorama de nuestros hijos fallecidos y observamos a esta persona que hoy está condenada, que estaba dentro del vallado donde estábamos los padres. No solamente que se acerca a mí, sin decirme nada, porque yo le pregunto, yo sabía que el auto era de su hijo, quién manejaba, sino con una actitud muy provocadora, en una situación desesperante en la que nos encontrábamos nosotros. Con el correr de los días, desapareció la mochila de mi hijo. O sea, en el lugar del siniestro no estaba, en la comisaría no estaba, en medicina legal no estaba, y por dichos... En fiscalía tampoco. En fiscalía tampoco. Por dicho de los chicos, nos enteramos que la habían visto a ella en el lugar del siniestro con la mochila en la mano de mi hijo. Tal es así que una compañera de los chicos va a su casa y le pregunta a ella por los elementos de Emiliano y de Facundo, y ella los tenía en el baúl del auto. Dice que los había sacado Claro. del lugar donde fue el accidente. Ella violando lo saca que la somos el mochila auto. directamente en el lugar del siniestro. Los demás, los elementos de Facundo, se lo entregan en la comisaría. El problema es que ella ingresa al vehículo con los chicos fallecidos y empieza a adulterar todo, a sacar botellas. Lo que nosotros entendemos que ella lo que quería era que su hijo no fuese o no estuviese comprometido con el tema del alcohol. ¿Qué pasó con los análisis de La sangre? sangre orina? desapareció. Sí, los resultados que arrojaron los análisis que se le hicieron a Federico Gómez en la comisaría, vale aclarar, a las 13 horas, cuando el accidente fue a las 6 de la mañana, no pudieron ser analizados. La sangre era escasa, menos de 1 mililitro, y la orina, obviamente, con el correr de las horas y habiendo bebido agua desde el primer momento, que lo vimos con nuestros propios ojos y también lo declararon los testigos, había arrojado un resto de alcohol mínimo, que eso también sirvió en el juicio para Federico Gómez para poder comprobar el estado de alcohol que él tenía. Y otras sustancias que no Y pudimos otras comprobar. sustancias. Porque por eso fue muy sospechoso para nosotros que desapareciera la sangre desde que le hace la toma al enfermero y la traslada al laboratorio, y él dice haber retirado 3 centímetros de sangre y llega a menos de 1 mililitro al laboratorio. O sea que había... El caso es todo tremendo, ¿no? No, Sí. sí. Expresamente
¿Qué dice la condena y qué posibilidades hay después de apelación? Del chico este que conducía, en la defensa del chico y ustedes qué quisieran apelar, si es que no están conformes con lo que fue la condena esta, que involucra a esta mujer Sí. que trabajaba en una comisaría y el comisario. También. El comisario que estaba a cargo de la comisaría 14 fue absuelto de todos los cargos. No sabía que faltaban Eh, actas. Que firmó actas él, las actas de secuestro, las actas de entrega, están todas firmadas por él. Él estaba a cargo de la comisaría, era el único responsable. No hay condena sobre el comisario. Sobre el comisario no hay condena. En realidad, Fantín no queda absuelto de culpa y cargo, sino que se le otorga un beneficio que la ley le otorga a los imputados cuando las pruebas no son suficientes o no son tan contundentes como lo que nosotros esperábamos. Por el Es beneficio como de la es duda. el beneficio de la duda, es el derecho que le da la ley al imputado. ¿La condena cuál fue al imputado y qué es lo que apelarían ustedes de este fallo? En el caso de... Tenemos que hablarlo con nuestros abogados primero, porque yo sé que va a haber una de las partes que va a apelar. En el caso del comisario Fantín, a nosotros nos gusta, nos dejaría tranquila que fuera condenado por omisión de actas de oficio, porque en realidad hubo un montón de actas que estaban firmadas por él y él era el responsable. Y en el caso de Sonia Gómez, por el abuso de autoridad, porque ella fue condenada por violación de medios de violación prueba. de medios de prueba. Que esto estamos conformes nosotros, porque lo veníamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros necesitábamos también que fuese condenada por violación, por abuso de autoridad, perdón. Creemos que es un delito que va directamente relacionado de la mano con la omisión de medios de prueba, Claro. violación de medios de prueba, perdón, porque ella al ser funcionaria de la policía y al haber podido acceder al vehículo y hacer todo este tipo de artimañas que Claro, ella lo hizo realizó, porque es era directamente policía. un abuso de autoridad. Aparte, identificándose en todo momento como personal policial. El caso de Facu y Emi pone sobre la mesa otra vez, más allá de lo puntual y de la tragedia, cómo nos manejamos, ¿no? Cómo conducimos los vehículos. Y uno siempre plantea que más allá de las responsabilidades del Estado en cuanto a multas, sanciones, que en mi caso personal yo creo que son escasas en algunos casos, ¿no? Que tendrían que ser mucho más onerosas. Pero también hay una responsabilidad de los conductores, que por ahí no tenemos, ¿no? Estacionamos en doble fila, ponemos el auto sobre el cruce peatonal, conducimos exceso de velocidad, tomamos por alcohol y supuesto. manejamos. Digo. Hay algo que pasa por la conciencia civil que no estamos haciendo. Ujú. Sí. Sí, seguro, cuando te otorgan el carnet de conducir, bueno, yo no manejo, no tengo carnet, pero es lógico, sabes que tenés la responsabilidad primero de tu propia vida, de las personas que trasladás y de los peatones también. Al subirte a un vehículo habiendo tomado alcohol, estás evadiendo directamente toda responsabilidad sobre tu vida y la vida ajena, y sin importar las consecuencias. Bueno, y este caso está más que claro, ¿no es cierto? Sin importar las consecuencias de la vida que se perdieron de Facundo y de Emiliano, y con el correr de los años, menos que menos, porque nunca hubo un arrepentimiento. ¿Debería haber más sanciones ejemplificadoras? Sí. Más fallos judiciales, digo, que hagan que, bueno, cuidado, ¿no? En realidad, creo que los jueces deberían dejar de ver a los siniestros viales como homicidios culposos. Porque en el caso nuestro, el juez que dictó sentencia, el juez José Luis Suárez, primero nos pidió disculpas por la condena que iba a dar. Eso fue muy llamativo. Y luego justificó la condena que él le daba porque era un chico de 18 años, hijo de madre soltera, no sé qué tiene que ver con la responsabilidad de haber matado a 2 amigos, y que si hubiese sido una persona de su edad, él le hubiese dado prisión efectiva. No nos dejó conforme para nada la explicación del juez, porque nosotros esperábamos una condena ejemplificadora para salvar vidas, porque lo que pasó con Emi y Facu se repite. Sí. Entonces, esperamos que cumpliera que sea con el mínimo de la pena, pero que estuviese en prisión.
Hay en Rosario una demora en tratar un proyecto de alcohol cero. El Consejo hace años que está ahí, cita a las organizaciones que trabajan en seguridad vial, a las familiares de víctimas de accidentes de tránsito y no se sanciona. Córdoba hay alcohol cero. Sí, ¿Debería existir alcohol cero acá en Rosario? totalmente. Nosotros creemos que sí. Nosotros trabajamos para eso. Lo mismo que muchísimo. son los narcotest, ¿no? Sí, para sí, el seguro. consumo de otro tipo de drogas. Exacto, nosotros trabajamos Sí, a la par nosotros del creemos Consejo. que el alcohol tiene que tener tolerancia cero. ¿Cuántas veces fueron al Consejo? ¿Cuántas veces la Uf. llamaron? Un montón. Muchas. Veces. Y habiendo siendo tantas veces al Consejo, habiendo ido tantas veces al Consejo, y que todavía no se trate la norma, no se sancione por sí o por no. Porque lo que ¿Cómo pasa se es que hay sienten? intereses detrás de la ley del alcohol cero. ¿Intereses de quién? De la gente de la noche, de los restaurantes, Y pero los restaurantes pueden seguir vendiendo, porque si el que conduce no toma. No pasa Esa es la nada. explicación que damos nosotros siempre, pero la gente no parece que no quiere entender. La oposición usted dice que es de los propietarios de... Sí. Sí, es Sí. Es consideran que van a tener un perjuicio en su trabajo. Cuando vos decís el conductor designado es el que no bebe, el resto puede beber tranquilamente. El alcohol cero salvaría un montón de vidas. Nosotros lo apoyamos y lo queremos que se implemente, lo promulgamos, pero no sale del Consejo. Bueno, una demora más del Consejo, en temas importantes donde tiene injerencia. Muchísimas gracias. No, gracias. No, a ustedes. gracias a vos.